Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por tu amor, porque podemos estar nuevamente juntos para estudiar tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos dirige, nos hable, lo suplicamos en el nombre de... Buenas tardes. ¿Cómo los trató el día de hoy? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy hoy hermoso estaba para ir a la capital, para acampar ahí también, ¿verdad? Está muy bonito. Pero bueno, este mundo cada vez está peor y lo sabemos. Y bueno, esas son las cosas lindas de vivir. Una de las pocas cosas lindas de vivir en provincia, ¿no? Que si andamos por acá no hay cortes. Todos los cortes lo hacen allá, ¿no? Pero bueno, ¿se acuerdan qué estudiamos el día de ayer? Los que vinieron, veo muchas caras que vinieron ayer. ¿Se acuerdan que estudiaron sin andar mirando en la hoja? No fue solo Mari, fue varios más que estuvieron. La salud, la alimentación, ¿qué más había hecho Juan? Bien, y vimos entonces ayer que podemos comer todo. ¿Cómo que no? Ayer hubo vaciamiento de la heladera, bueno, gloria a Dios. Entonces, por eso. Vimos que si decimos para la gloria de Dios, podemos comer y tomar lo que sea. ¿No? ¿Qué vimos ayer? Bien, ¿podemos tomar y comer cualquier cosa? Bien, ¿y qué cosas glorifican a Dios? Bien. Los animales acuáticos que tienen aletas y escamas. Bien. Y te faltan las... Sí, las que no son de rapina. Perfecto, muy bien, 10. David, ahora pregunta, ¿cuál era el plan original de Dios para nuestra alimentación? Mari, a ver. Semillas, plantas, frutos, todo lo que era de la tierra. Ahí está, a mí me gusta decir, todo lo que hacía fotosíntesis, eso. ¿Sí? Lo demás no, ¿sí? Bien, y ahora, ¿ese plan original sigue vigente hoy? Sí, nosotros tenemos que esforzarnos para llegar ahí. Pero también ayer vimos que esto es un proceso, es de a poquito, ¿sí? Tranquilo. De a poquito tenemos que ganar esa lucha. Y ayer yo no lo dije, pero ¿saben? El pecado entró por el alimento, ¿sí? Y de la misma forma Satanás sigue trabajando hoy, ¿no? Y cuando Satanás nos debilita nuestra alimentación, también debilita nuestro cerebro, ¿sí? Por eso, el que puede dominar sus pasiones y su plato de comida, también va a poder dominar después su cuerpo y decirle que no a las tentaciones, ¿sí? Y podemos hablar mucho, pero semanas enteras acerca de la alimentación, pero hoy nos vamos a meter ya en otro tema que es sumamente interesante, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo que creo que a muchos les gusta, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo que todos usamos todo el tiempo, ¿sí? Buenas tardes, bienvenida Miriam. Y miren, yo traje acá un fiel ejemplo que me lo voy a volver a llevar a mi casa, ¿sí? ¿Qué es esto? Un billete, dinero, ¿sí? Esta es la denominación más grande que tenemos acá, pero que no nos sirve para mucho, ¿no? ¿Les gusta la plata a ustedes? ¿Sí? Bien, Dani dijo que le gusta, ¿sí? Bien. ¿Qué creen ustedes? ¿A Dios le gusta la plata? No. ¿Qué creen ustedes? ¿El dinero y la plata es pecado? Pero ustedes me dijeron que a Dios no le gusta la plata.
Pero lo que no le gusta es que imaginemos lo que llegamos a. Depende Bien. para- Sí, ¿cómo? Depende para qué se usa. ¿Qué dirá la Biblia acerca de la plata? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Mm? ¿Está mal o no está mal? Cristo decía al César lo que es del César. Bueno, miren, vamos a leer un versículo que es bien interesante. Yo lo puse acá para que no perdamos tiempo porque esto es un disparador. Primera de Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Leyendo este versículo, ¿qué creen ustedes que piensa Dios del dinero? ¿Es bueno o es malo? El dinero es bueno, el problema es el amor que hay por el dinero. Y el dinero y Dios es un amor. Ahí está, Yo no ya. tengo dinero, ¿cómo puedo ayudar a eso? Ahí está, a Dani le gustó y ya nos dio la explicación, ¿sí? Bien, el dinero no tiene nada de malo, además, ¿qué tiene de malo un pedazo de billete? ¿Qué maldad tiene esto? Esto no tiene ninguna maldad. Sí, es más, mira, tenemos acá un hornerito y todo, ¿sí? Ahora, el problema es cuando mi amor por el dinero está por sobre todas las cosas. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, la codicia. Cuando mi vida gira en torno al dinero y yo me levanto pensando en la plata y me acuesto pensando en la plata y vivo para el dinero, y esto no tiene que ver con ser rico o ser pobre. Hay pobres que viven son esclavos del dinero y hay personas millonarias que literalmente no les interesa, ¿sí? El dinero, ¿sí? El amor al dinero es el problema. ¿Cómo nos acercamos al dinero? Y yo te pregunto, ¿qué lugar en tu vida ocupa el dinero? No me respondas, pero en tu día a día, ¿pensás mucho en la plata? ¿Estás constantemente pensando en el dinero? ¿Sí? El amor al dinero dice que genera, miren, quiero detenerme en esto, miren, dice raíz de todos los males. No hay una cita en la Biblia que hable tan categóricamente como esta de qué es lo que genera maldad. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Y que muchas personas se han perdido en la fe por la codicia a esto, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, recuerden esto, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso hay mucha gente que cuando se habla de dinero se ponen como locas. ¿Por qué? Lo que quieras, pero a mí no me toques el bolsillo. ¿Sí? Tenemos ahí un cocodrilo. ¿Sí? Hay gente que, como dicen, no cuentan los billetes todos los días antes de acostarse a dormir. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿qué enseña la Biblia acerca de un tema muy complejo que es el diezmo? ¿Sí? ¿Y por qué digo que es un tema complejo? Porque mucha gente, a todos nos gusta el dinero, a nadie nos gusta regalar dinero, ¿sí? A no ser por una causa justa, y a veces con causa justa y todo no nos gusta dar. El ser humano quiere todo para él, ¿sí? Hay un problema de orgullo y de codicia. Y hay mucha gente que cuando se le habla de diezmo, dice eso es un invento de las iglesias y del mundo para enriquecerse, ¿sí? Entonces, si los chantas eso quieren plata, que vayan a laburar. Yo no le voy a dar mi plata, ¿sí? Esto es lo que dice mi papá, por ejemplo, ¿sí? Pero en realidad mi papá no le sacaba un peso ni con una operación, ¿sí? Pero bueno, la pregunta es, más allá de eso, ¿qué dice la Biblia acerca del diezmo? El mundo lo usa bien, lo usa mal, las iglesias usan bien los diezmos, ¿es bíblico, no es bíblico, se sigue usando, no se sigue usando? Vamos a responder esa pregunta con la Biblia, ¿les parece? ¿Sí? Bien, vamos a avanzar. ¿A quién pertenece el universo? Salmo 24:1. ¿Quién tiene
en su Biblia, me dice el texto, Salmo, mitad de la Biblia, página 452. ¿Sí? El Salmo está en mitad de la Biblia, Salmo 41.1. Antes de empezar a hablar del diezmo, de la plata y todo eso, 24.1. ¿Quién quiere leer? Miriam. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí está, miren. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, de Dios es toda la tierra, el mundo y todos los que habitan en él. ¿Sí? Él la fundó y él la creó. Entonces, el planeta Tierra y el universo es propiedad ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Muchas veces decimos esto es mío, esto es. Todo le pertenece a Dios. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué riquezas posee Dios? Ageo 2.8. A ver quién encuentra Ageo. Vamos a ver quién encuentra Ageo primero, ¿sí? Bien. Ahí está. Página 727, ¿sí? Ahí está Ageo capítulo 2 y el versículo 8 está en la página 728, ¿sí? Ahí está. ¿Saben a cuándo aprendí a buscar yo en la Biblia? Yendo al Club de Conquistadores. Me enseñaron de memoria, me tenía que aprender los libros de la Biblia para que me den mi especialidad. Y no se me olvidó más. ¿Sí? Capaz ustedes no fueron al club, pero algún día se pueden poner en su casa a repetir, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Bien. Ageo 2.8. ¿Quién quiere leer? David. Y después la próxima mano. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está. ¿Saben? Ahí en el libro de Ageo cuenta una historia interesante que estaban construyendo el templo, ¿sí? Y la gente, los israelitas no estaban poniendo las ofrendas para que el templo se construya. Entonces Dios los reprende diciéndole, vale, sean dadivosos, yo le estoy dando todo. Pero recuerden una cosa, yo no necesito nada de ustedes. ¿Por qué? Dice Dios, mía es la plata y mío es el oro. Y en otra parte de la Biblia Dios dice, si yo tuviera hambre, no te vendría a pedir a vos, porque yo sé a dónde buscar, soy Dios, ¿sí? Vos imaginate, este mundo está completamente explotado, ¿sí? Pero aún explotado y todo, yo me imagino que todavía debe haber muchas montañas y muchos lugares donde hay oro y plata, y el ser humano no sabe, y Dios sabe, ¿sí? Dios sabe dónde está todo eso, y todo eso le pertenece a Dios. ¿Por qué ponemos este texto bíblico? ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, Dios necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Ni tu diezmo, ni tu ofrenda, no necesita nada de vos, porque Dios tiene todo. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que yo no necesito nada. O sea, Dios te dice, yo no necesito nada. Entonces, si Dios te pide algo a vos, ya sea de dinero, de recursos, no es porque Él lo necesite, sino es porque finalmente el beneficiado voy a terminar siendo tal vez yo, ¿sí? Así que recuerden este texto, ¿sí? Bienvenido Nacho, Roberto. Recuerden, Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Yo tengo todo, no necesito de vos nada. Dios no necesita nada material de vos, ¿sí? Bien, seguimos. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Gracias a quién nosotros obtenemos las riquezas? Deuteronomio capítulo 8. Vamos rapidito con el principio de la Biblia. Allí en la página 158. Muchas gracias. Y este versículo lo va a leer Mario ahora cuando le diga. Deuteronomio 8, 17 y 18. Y la pregunta es, ¿gracias a quién obtenemos nuestras riquezas?
Podés leerlo. Y entonces digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de cumplir tu pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. Miren, este versículo es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? El pueblo de Israel estaba por entrar en la tierra de Canaán y ellos habían caminado por el desierto, ¿cuántos años? 40 años. Y en esos 40 años, ¿cómo vivieron? Bueno, Dios le daba agua, dice que salía agua de las rocas y caía maná del cielo, ¿sí? Y no tenían que comprar ropa porque Dios se encargaba de que no se les rompiera, ¿sí? Y tenían el primer aire acondicionado del mundo y la primera estufa del mundo, que fue Dios mismo, ¿sí? Columna de nube y columna de fuego. Dios les proveía todo. Pero ahora ellos iban a entrar en la tierra, Dios les iba a dar una propiedad, un lugar, y ellos tenían que empezar a trabajar. Y entonces Dios les advierte algo. Miren, ustedes van a entrar, van a trabajar, van a tener su casa, su chacrita, van a empezar a crecer, a muchos les va a ir bien, van a empezar a hacer negocios. Y cuando tengas todo, no digas en tu corazón, todo esto que yo tengo es gracias a mi poder, mi fuerza y mi sabiduría. Porque no te olvides, dice el texto bíblico, el versículo 18, acordate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Creo que acá no tenemos ningún rico, ¿sí? Capaz alguno puede llegar a pagar impuesto a la ganancia, pero hoy la mitad del país paga impuesto a la ganancia. Pero nadie es rico acá, ni millonario. Pero no importa si sos rico, millonario o vivís todos los meses, ¿sí? Recordá esto, la Biblia dice que lo que vos tenés es gracias a Dios. Que Dios te da la fuerza para levantarte, la salud, el trabajo, las oportunidades, ¿sí? Hay muchos que trabajan en relación de dependencia y bueno, Dios está sosteniendo esa empresa para que vos puedas pagar todos los meses. Hay algunos que tienen trabajos esporádicos y Dios hace que cada día o en la semana o en el mes salga algo para que vos puedas pagar el alquiler, para que puedas tener el plato de comida. Yo sé que muchos de nosotros estamos apretados y a veces parece que todos los meses no vamos a llegar y llegamos. ¿Saben por qué? Porque es Dios el que está ahí, dándote la fuerza, la salud y las oportunidades. Hay muchas personas que creen que todo lo que tienen son gracias a ellos. Y dicen, no, lo que pasa es que yo soy bueno con los negocios. No, lo que pasa es que yo me levanto a las 5 de la mañana y no sabes todo lo que hago. Yo les voy a contar algo, ¿sí? Les voy a mostrar una foto que está ahí. Esta no es una foto real, pero mi tío, cuando yo era chico, ahí por el año 2000, él empezó en el fondo de la casa de mi abuelo, con un tallercito metalúrgico, con una máquina. Creció, y finalmente en la esquina de la casa de mi abuela tenía 2 pisos, ¿sí?, de taller. Tenía más de 15 personas trabajando para él. Allí máquinas de último modelo, dinero. Creo que era el que mejor le iba del barrio, ¿sí? Ya le estaban queriendo empezar a robar. Y recuerdo un día, él hizo una fiesta, no sé, que había comprado una máquina cara, no sé qué cosa era, y recuerdo patente esta situación. Empezó a hacer un brindis, no sé qué, y mi mamá dice, mi abuela, a mi abuela le digo mamá también, por eso me las confundo, mi abuela le dice a mi tío, gracias a Dios vos tenés todo esto. Y entonces mi tío dice, ¿qué gracias a Dios? Gracias a mí. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, no Dios. Y todo lo que tengo es porque yo me rompí y lo tengo. ¿Les cuento el final de la historia? 2 años después fundió. Y hoy anda pidiendo por favor trabajo. Toda la capacidad y la sabiduría que tiene no la puedo usar porque anda cortando el pasto.
¿Mm? Es Dios el que te da las oportunidades, el lugar, los talentos, el que te despierta cada mañana y el que da, ¿sí? Entonces, todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, es gracias a Dios. Todo es de Dios. Y este es un principio muy importante que tenemos que entender. Todo lo que tenemos es gracias al Señor. ¿Sí? Bien, seguimos. Ahora, todo lo que tenemos es gracias a Dios, pero Dios nos pide algo. Vamos a leer Levíticos 27:30. ¿Sí? Levítico 27, página 114. ¿Sí? 27 y vamos a leer versículo 30. 114 termina. ¿Sí? Empiezan en Levíticos 27, empiezan en 113, pero son los últimos versículos que vamos a leer. ¿Sí? 114. A partir del versículo 30. ¿Lo tienen? Vamos a leer versículo 30 y 32. Bien. Dice así, versículo 30. Todo el diezmo de la tierra, así del fruto, así de las semillas de la tierra, como del fruto de los árboles, es del Señor, de Jehová. Es cosa sagrada al Señor. Versículo 32. Todo el diezmo de las vacas y las ovejas, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo la vara, será consagrada al Señor. ¿Sí? Versículo 33. No mirarás si el animal es bueno o malo, ni lo cambiarás. ¿Sí? Y si lo cambia ese animal y sus sustitutos serán consagrados. Bien, ¿saben? Cuando Dios escribe esto, el pueblo de Israel se dedicaba 100% a ser agrícola, ganadero. ¿Sí? Sembraba y tenía ganado. Entonces, el texto bíblico acá dice, todo el diezmo de la tierra y de los animales me pertenece. ¿Sí? Es sagrado y es mío. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el diezmo? La décima parte de un 100%. ¿Sí? Entonces, Dios le pide a los israelitas, cuando vos hagas tu cosecha, la décima parte es mía y me la tenés que dar a mí. Todos los años, los israelitas que tenían ganado tenían que hacer lo siguiente, o cada cierto tiempo, ¿sí? Antes de vender. Vieron que dice, toda décima cabeza era porque hacían lo siguiente. Tenían el ganado entero, abrían una puertita y iban pasando de a uno, ¿no? Y contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el décimo lo tocaban con la vara y lo marcaban, ¿sí? Con algún color. Entonces, todos los que quedaban marcados, todos esos, eran para Dios, ¿sí? Y los entregaban en el templo, tanto la cosecha como los animales lo entregaban a Dios. En ese tiempo no había plata. Ahí se vivía del trueque y demás, ¿sí? Ya empezaba a circular acá, en Levíticos no existía el dinero. Ya con los romanos, sí. Por eso algunos ya venían con la moneda y entregaban su moneda, ¿sí? A Dios, el 10% de su ganancia, ¿sí? De lo que ellos habían producido, lo tenían que dar a Dios. Respuesta técnica para alguna pregunta. Muchos me dicen, pastor, ¿y si yo no trabajo, tengo que dar el diezmo? No, porque acá el texto bíblico habla de que yo le tengo que dar el 10% de mis ganancias, ¿sí? Y mi trabajo. Acá dice sembrar y animales porque era el trabajo de la época. Hoy podemos decir el peluquero, el albañil, el que limpia, el remisero, el oficinista, el electricista, todas las profesiones que haya, ¿sí? Bien. Ahora, el texto bíblico habla del diezmo. ¿Cómo es toda esta cuestión? Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Acá el texto habla de darle la décima parte. ¿De qué cosas tenemos que darle el diezmo a Dios? La décima parte. Bueno, Génesis 28 es la primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia, ¿sí? Génesis capítulo 28, y no tiene que ver con el pueblo judío instalado. Es antes
de que el pueblo de Israel entre en Canaán y demás, ¿sí? Es Jacob huyendo de su casa, ¿sí? Este texto. Génesis 28, 20 al 22, página 31. ¿Quién quiere leer? David, te escuchamos. Y Jacob hizo un voto, dijo: si Dios va conmigo y me guarda en este viaje, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta el tiempo, lo apartaré. Ahí está, miren, esta es la primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia. Y se trata de Jacob, que estaba huyendo y estaba, como decimos, con una mano adelante y otra atrás. No tenía nada. Entonces hace una oración y le dice: Señor, necesito que me ayudes. No tengo nada, se me acaba la comida que tengo en el bolso y no tengo nada. Si vos me acompañás, si vos me prosperás, si vos no me desamparás, de todo lo que yo gane, el 10% es tuyo. ¿Por qué? Jacob entendía que Dios le podía dar todo. Entonces acá hace como un pacto entre él y Dios. ¿Sí? Le dice: Dios, dame el 10%. Después la Biblia lo instaura como un pedido formal de Dios. ¿Sí? Pero miren lo que dice Jacob. Dice: de todo lo que me des, sin falta el diezmo te lo daré. Entonces, ¿de qué tengo que dar el diezmo? De todas mis ganancias. ¿Sí? De todo. Es más, algunos son tan estrictos que dicen: bueno, yo tengo mi ganancia, pero también tengo mi huerta, y hasta de la huerta el 10% se lo dan a Dios. ¿Sí? De todo. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque hay gente que dice: bueno, pastor, pero yo soy jubilado. La jubilación tengo que diezmar. Y la Biblia dice de todo. ¿Sí? O alguno dice: pastor, pero espera, yo cobro. Entonces pago el alquiler, pago la luz, pago el gas, pago esto, pago aquello, hago las compras y de lo que me sobra doy el diezmo. No. ¿Qué dice la Biblia? De todo. Pará, pero si es de todo es un montón de plata. Es un montón de plata. Bueno, acá tenemos que empezar a pensar en esto. ¿Sí? Si yo tengo poca plata o mucha plata, ¿gracias a quién la tengo? Gracias a Dios. Recién vimos eso. Entonces, en realidad, ¿a Dios cuánto le pertenece? Todo. Pero Él me pide el 10%. ¿Por qué o para qué? Ahora lo vamos a ir viendo. Pero antes vamos a responder una pregunta importante. ¿La Biblia para qué dice que hay que usar el diezmo? O sea, está bien, yo voy y doy mi diezmo. ¿Y para qué? ¿Qué van a hacer con mi diezmo? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia de él. Vamos a leer 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿Sí? ¿Para qué se emplea el diezmo? 1 Corintios 9 está en la página 901. ¿Sí? Página 901. ¿Quién quiere leer? Página 901, 1 Corintios 9, 13 y 14, que no sea David. ¿Sí? Así participamos todos. Silvita. Por las dudas. ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen en el templo y que los que sirven al altar participan? El Señor ordenó del mismo modo los que anuncian el Evangelio sigan el Evangelio. Ahí está, perfecto. Bueno, miren, la cuestión es la siguiente. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán y antes de entrar en la tierra de Canaán, Dios le pide, estaban divididos en 12 tribus, ¿sí? Una de las tribus era la tribu de los levitas, ¿sí? Dios cuando repartió las heredades, a todos les dio un terreno para que se dividan. Por ejemplo, no sé, todo Lanús va a ser para los de la tribu de Judá, ¿sí? Toda Avellaneda para la tribu de Rubén, todo allá para la tribu de Manasés. Y para los levitas, nada.
¿Cuál era la parte de los levitas del templo? Ellos vivían alrededor del templo, ¿sí? No tenían para cosechar, no tenían nada. Los levitas vivían del diezmo de todos los demás, porque ellos enseñaban la Biblia y sostenían el templo. No tenían propiedades, no tenían herencia, no le dejaban a su hijo nada. Lo único que tenían, el sustento era el diezmo de todos los fieles. Y con eso sostenían a las familias. Ahora, eso lo dice el Antiguo Testamento bien clarito, no hace falta andar dando vueltas. Ahora, ¿qué hace Pablo? Claro, los sacerdotes y los levitas se terminaron con la muerte de Jesús. Ahora el sacerdocio es universal. Y Pablo era un misionero que andaba predicando, ¿sí? Como los discípulos. Y ahora él quería llevar el evangelio a todo el mundo. Pero ¿cómo hacía? Si se tenía que quedar en su casa a trabajar, ¿cómo iba a andar viajando y predicando? Y entonces él entendió que él también era un sacerdote como los demás y que el diezmo se tenía que seguir empleando para los que trabajaban en la causa del Señor, como era con los sacerdotes, ¿sí? Y entonces el texto bíblico, el versículo 14, dice: el Señor ordenó, no Pablo, ¿qué cosa ordenó? Del mismo modo, los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y con este texto Pablo nos enseña el diezmo, así como se utilizaba en la antigüedad para los que vivían de la casa del Señor, hoy se utiliza para el sustento de los que predican el Evangelio. ¿Sí? Y cuando hablamos del sustento de los que predican el Evangelio, son pastores y obreros, son mucho más que pastores. ¿Sí? Yo les cuento un secreto: si no fueran por el diezmo de los hermanos, yo no estoy acá. Yo estoy en mi casa, a donde me gustaría vivir, pero el Señor me mandó a vivir acá. ¿Sí? A mí me gustaría vivir cerca de mis parientes, como algunos de ustedes que tienen los parientes cerca y demás. No. Dios dijo: vos querés ser un misionero, vos me querés servir, yo te voy a mandar para donde yo quiera. Y vos no vas a tener una casa, yo te voy a sustentar. Una casa te voy a dar, pero no por mucho tiempo. Cuando te ordenás un poquito, te vuelvo a llevar para otro lado. ¿Sí? Y así hace Dios. ¿Sí? Nosotros aquí en Sudamérica hay más de 30.000 personas, ¿sí?, que viven, ¿sí?, del Evangelio. Cuando decimos Sudamérica no entra Colombia, ¿sí? 30.000 personas que viven del Evangelio. Y nosotros como iglesia usamos el diezmo exclusivamente para el sustento de los predicadores. El diezmo no se usa para otra cosa, ¿sí? Los templos y las iglesias, las Biblias que nosotros les damos y demás, ¿saben de dónde salen todas estas cosas? De las ofrendas, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento también las ofrendas se usaban para sostener el templo, pero el diezmo se usaba para sostener a los levitas, ¿sí? De la misma manera lo hacemos hoy. Pero miren qué interesante. Nosotros en la iglesia adventista no es que todos los diezmos de ustedes me los quedo yo, ¿sí? Es más, yo no toco un peso de los diezmos. Yo le tengo que pedir permiso a Henry para hacer una comprita, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, yo acá soy pastor de 4 iglesias, ¿sí? Hace algunos años atrás era pastor de 6 iglesias, ¿sí? Ahora, no es que, bueno, ahora estas 4 iglesias que yo tengo, capaz la gente gana más, entonces yo empiezo a ganar más dinero. Y en la otra iglesia que tenía 6 iglesias, capaz ganaba menos la gente, entonces diezmaban menos y ganaba menos dinero. No. Nosotros los obreros en la iglesia adventista, todos ganan exactamente lo mismo, ¿sí? Los que ingresan con un poquito menos, pero a los 10 años todos llegan al mismo punto y todos ganan lo mismo, ¿sí? Yo que estoy acá, el pastor que está en San Ramón de Nuevo Abraham, que es amigo mío, y el pastor de Palermo, que tiene 800 personas y muchos profesionales, y el pastor de Núñez también. Ganamos lo mismo. ¿Por qué? El dinero es para todos los obreros. Entonces, acá sobra. ¿Qué pasa con ese dinero que sobra? Se distribuye con el que falta. Gracias a Dios aquí, por ejemplo,
el dinero sobra. Y ese dinero que sobra, ¿qué pasa? Se distribuye con los que no tienen. Y ahí, si fuera por los diezmos, tendrían un pastor, pero lo tienen. ¿Por qué? Por los que diezman acá. ¿Se entiende? Por ejemplo, mi amigo, el que una vez predicó acá, Emilio, él está ahí en San Ramón de Nuevo Orán, y sus iglesias no tienen para pagar. Nada, ¿sí? Son muy pobres. Y ahí está él. Y nosotros lo sustentamos. Yo tengo un amigo que está en Ecuador, ¿sí? Ecuador, todo el país de Ecuador no puede, todos los diezmos que tienen allí, los hermanos, no llegan a pagarle a todos los pastores que tienen ahí. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Y bueno, que tengan menos pastores y que cada pastor tenga 40 iglesias. No. Lo que nos sobra a nosotros, hacemos para que haya también más pastores en Ecuador. En Paraguay, también. Yo fui de vacaciones, estuve con un amigo en Paraguay. Todos los diezmos de los hermanos de Paraguay no llegan a cubrir los sueldos de los pastores. Y entonces, plata nuestra también va para los hermanos de Paraguay. Así que cuando vos pones tu sobre de diezmo, no le estás pagando el sueldo al pastor Santiago. Le estás pagando el sueldo a todos los obreros. ¿Sí? Pastores, directores de colegio, misioneros. Hay personas que están enseñándole la Biblia casa por casa. Hoy, ¿sí? Los chicos que están estudiando teología, los colportores. Todo va a un pequeño porcentaje a cada uno de ellos, las radios, ¿sí? La tele, todo eso va en tu diezmo. Por eso, si vos diezmás o no diezmás, a mí no me interesa. ¿Sí? Personalmente no me va a cambiar. Sí me interesa por tu vida espiritual, pero no por mi economía. No cambia. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Para qué se tiene que emplear el diezmo? Para los obreros. Dentro de un ratito les voy a contar una historia sobre esto que van a ver que les va a gustar. ¿Sí? De que la viví yo en carne propia. Bien, seguimos. ¿Sí? Para la predicación del Evangelio. Perfecto. Ahora, está bien. Pero, ¿y si yo diezmo? ¿Qué pasa? Bueno, Malaquías 3:10. Está al final del Antiguo Testamento, está Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento que tiene un mensaje durísimo, muy pero muy fuerte, pero hay una promesa hermosa que tiene Malaquías 3:10. Pero vamos a leer no solamente desde el 10, sino desde el 8. ¿Sí? Ahí lo dijo Roberto. ¿Lo tienen? Página 738. Muchas gracias, David. Página 738. Y este es un texto que me gustaría que lo leamos detenidamente. ¿Sí? Desde el 8. ¿Lo tenemos todos? Bueno, vamos. Dice así. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Le podemos robar a Dios? Y la respuesta es no. Pero miren lo que dice acá. Pues ustedes, pues vosotros me estáis robando. O sea que sí se le puede robar a Dios. ¿Sí? Y preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Y responde Dios, en los diezmos. ¿Y qué más dice? Y las ofrendas. Las dos cosas. ¿Sí? Yo puedo dar mi diezmo, pero si no ofrendo, también. Versículo 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas de los cielos, y vacío sobre vosotros bendiciones, hasta que sobreabunde. ¿Por qué la Biblia dice que nosotros le estamos robando a Dios cuando no le damos el diezmo y la ofrenda? ¿Por qué piensan ustedes? El 10% de todo lo que tenemos es algo que no nos pertenece. Bien, bien. Nosotros leímos dos versículos que dice, el diezmo es de Jehová, es cosa consagrada. Entonces, cuando yo agarro mis 100 pesos que gané, un peso es de Dios. Es de Él, no es mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se trata, es algo así. ¿Sí? Dios te da trabajo a vos. Dios te da fuerza, te da salud y te dice, yo te voy a dar todo esto y vos tenés que reconocer que yo te estoy dando todo esto, dándome el 10% que es mío. No es que vos me lo estás dando por gratitud, porque sos buena persona. No, no.
es mío, dice Dios. Y es importante esto, porque muchas personas dicen así, no, yo doy el diezmo porque soy agradecido. No, el diezmo no se da por gratitud. ¿Saben qué se da por gratitud? Las ofrendas. Por eso las ofrendas no tienen un monto. Vos podés poner 1 o podés poner 1000, la Biblia dice, conforme a lo que tu corazón desee. Entonces, ¿cómo muestro yo mi gratitud? A través de mis ofrendas, que pueden ser ofrendas de dinero, ofrendas de tiempo, ofrendas de mi talento. Hay gente que dice, yo no tengo para dar dinero, pero puedo pintar esto. Y yo vengo y dono 5 horas. Eso es una ofrenda. Se lo estaba ofrendando a Dios, ¿sí? Ahora, el diezmo, la Biblia dice que le pertenece a Dios. Por eso, cuando yo no se lo doy, le estoy robando, ¿sí? Ahora, cuando se lo doy, Dios tiene una promesa. Acá. ¿Cuál es la promesa? Bueno, ahí está el versículo 10. Traigan todo el diezmo a la tesorería, haya alimento en mi casa, dice, haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Me encanta. ¿Vos te imaginás todas las bendiciones que Dios tiene y puede darte? Dios dice que en el cielo tiene bendiciones gigantes que las quiere vaciar sobre vos, para que a vos te sobreabunde, que tengas de más. No solamente material, sino también espiritual, mental, en salud. Dios quiere bendecirte. Pero Dios dice, yo quiero bendecirte, pero no me robes. Si vos no me robás, yo te voy a bendecir. Y miren, hay mucha gente que dice, pastor, a mí me encantaría dar el diezmo. Pero si yo doy el diezmo, no me alcanza para pagar el alquiler. O, pastor, yo gano 20.000 pesos. Una ayudita que me da el gobierno. Si yo de esos 20.000 saco 2.000, el diezmo, y se lo doy a Dios, no como. Bueno, miren lo que dice Dios. Pruébenme. Probadme. Probame. Hacé la prueba. Si vos me das a mí lo que me pertenece, yo te voy a hacer que a vos te sobre y te abunde. Te voy a contar algo. Mi mamá se separó casi por causa de la fe y nosotros éramos chiquititos, ¿sí? Y mi papá, como muchos hombres hacen, dice, nada, si vos te separás de mí, yo no te voy a dar un peso. Se quedó con 3 muchachitos, ¿sí? Y cosía y nos criaba. Yo no sé cómo hizo esa mujer, pero lo hizo. Hay algo que yo admiro de mi mamá. Siempre tuvo plata. Y sola cosiendo levantó 2 casas. Yo no sé. Hoy, yo de tanto, ¿cómo hiciste, mamá? Y vos siempre vas a mi vieja y le pedís plata y tiene. No sé cómo hace. Yo le digo, yo quiero que vos me administres la vida a mí. Yo pienso que si yo le doy mi sueldo a mi mamá, me levanta un imperio. No sé cómo hace. Pero ella me dice así, siempre, porque siempre, varias veces le he preguntado esto. Santiago, yo le doy a Dios lo que le corresponde. Dice, y la plata se me hace chicle y alcanza, porque Dios se encarga. Y cuando vos le das a Dios lo que corresponde, Dios se encarga de que a vos te alcance y te sobre. Pero primero lo tenés que poner a Dios. No desconfíes de Dios, porque Él puede hacer maravillas. Y si vos no alcanzás, vos no llegás con 1000, con 900, pero con la bendición de Dios vas a llegar. Porque Dios va a hacer que encuentres ofertas que no ibas a encontrar, que las cosas no se te rompan, porque a veces dicen, ay no, pero tengo que ahorrar. Se te rompe una rueda del auto, viene una filtración, te viene un choclo de luz. Dios puede manejar todo y Él va a hacer que te alcance, porque esto no es vos y la iglesia, no es vos y el sueldo del pastor. Ustedes saben que por 1 año y medio los hermanos no diezmaron y todos los pastores tuvimos sueldo. No sé cómo Dios hizo. ¿Sí? Así que quédense tranquilos que esto no es para que coman los pastores. Es vos con Dios.
es tu fidelidad con Dios. Es entender que todo lo que Dios te da le pertenece a Él. ¿Sí? Y Dios dice hoy, probame. Tal vez algunos de los que están acá no lo están haciendo, tienen duda, tienen miedo. Más de una vez he hablado con gente y me dice, pastor, o sea que me cuesta. Probalo a Dios. Y vas a ver que Él va a hacer milagros en tu vida. Ahora, pregunta importante, ¿dónde llevo el diezmo? Pues hay mucha gente que dice, bueno, yo está bien, cobro 60.000 pesos por mes, agarro los 6.000 pesos de diezmo y se los doy a los pobres. ¿Sí? ¿Es lo que la Biblia dice? No, bueno, el texto bíblico Malaquías 3:10, que lo acabamos de leer, es bien puntual. En algunas versiones dice el alfolí y en otras la tesorería. Traigan todos los diezmos a la tesorería o al alfolí, ¿sí? Que está hablando de su casa, ¿sí? Su casa, a la iglesia. Ahí se lleva el diezmo. ¿Vos tenés un sobre de diezmo por ahí dando vuelta, Henry? ¿Acá no? ¿Vos lo tenés? ¿Me das uno mientras lo buscás? Esto es bien importante, ¿sí? Nosotros en la iglesia tenemos nuestro alfolí que pasa todos los días. Acá no, en estas reuniones no, pero los sábados sí. ¿Sí? Las ofrendas se dan de manera suelta o se ponen acá, que yo quiero para construcción, pero el diezmo siempre se pone en un sobrecito. Que si vos no tenés un sobrecito, se lo pedís a Henry, ella es la tesorera de nuestra iglesia, y te lo da. Y acá tenés un código, vos escribís y das, y después te van a dar un comprobante de que tu dinero llegó a donde tiene que llegar, porque no se lo queda a Henry. ¿Sí? Dicho sea de paso, todos los años vienen a Henry y le controlan todo. ¿Sí? Ni yo ni ella, viene un contador y le controla para ver que hizo las cosas bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es plata sagrada. Hay de aquel que se queda con un pesito de esto, porque esto es de Dios. ¿Sí? Así que este sobrecito, pedíselo, y cuando vos pongas el diezmo, no pongas toda la plata así. Se tiene que poner acá. Pues si vos la pones todo así, es ofrenda. ¿Sí? No es diezmo. Bien. Hecha la aclaración, recuerden, es en la casa de Dios, en la tesorería de Dios, en el alfolí de la casa de Dios. No para, pero dicen, pero la iglesia está muy bien. La gente en la calle necesita la plata. Yo quiero poner mi diezmo ahí. Bueno, para eso está la ofrenda. Pero el diezmo, Dios dijo para dónde tiene que ir. Después vos, si querés toda la ofrenda dársela a los pobres, se las das. ¿Sí? Y en el caso mío y de mi esposa, nosotros decimos que hacemos doble diezmo, porque hacemos el diezmo del diezmo, de mi ganancia, y el diezmo como ofrenda. Un 10% para Dios y un 10% de ofrenda. Pero eso es algo que hoy llegué. Al principio le daba un 1% a Dios, ¿sí? Un 2, un 3. Y veía que Dios me bendecía tanto que quería crecer. ¿Sí? Hoy no vamos a hablar de eso. La tesorería del Señor. Bien, ¿preguntas hasta acá? Porque este es un tema sensible. Pregunta, ¿por qué? Es todo muy lindo lo que vos... ¿Por qué tengo que dar? ¿No puedo dar otra cosa? ¿Por qué tengo que dar la plata de mi ganancia? Bueno, vamos a leer Primera de Crónicas 29:14, por si no quedó claro. Yo creo que ya quedó claro, pero por si no quedó claro, vamos a leer Primera de Crónicas 29:14, ¿sí? Que no está en la hojita, este texto, ¿sí? Primera de Crónicas 26. Muchas gracias. Bien. Este es un lindo versículo para los amigos que dan estudios bíblicos, para sumar. ¿Quién quiere leer este versículo? Romy va a leer. Bueno, David por Romy. Son una sola carne. Bueno, ahí está. David soluciona las cosas fáciles. 29:14. Primera de Crónicas 29:14. Está ahí. Ahí está. ¿Por qué tengo que dar? Porque quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer a nuestra voluntad cosas semejantes, siendo todo tuyo. Lo que hemos recibido de tu mano, eso te damos. Ahí está. Dice, ¿quién somos nosotros para poderte dar algo si todo lo que tenemos es nuestro? Y miren el final. Salomón dice,
nosotros te estamos dando lo que recibimos. O sea, nada de lo que yo le doy a Dios, el diezmo, no es tuyo, es de Él. Y no el diezmo, el 100%. ¿Sí? Y Dios es tan bueno que te dice, dame el 10. ¿Sí? Y le voy a contar algo. ¿Sí? La mayoría de la gente que no le da el diezmo a Dios, le termina dando el diezmo a Satanás. En algo. Yo tengo mi concuñado, él paga 6.000 pesos por mes de su cuota de socio para ir a la cancha. Todos los meses. Y en pandemia, fiel ahí. Ahí tenés, su diezmo, ¿no? Qué triste, ¿no? Hay gente que en su auto deja centenares, hay gente que en un fin de semana sale, que con el cigarrillo tiene su diezmo, ¿sí? La lotería. Cuotas sociales, el gimnasio, la lotería. Oh. Pero ahora Dios te dice, vos dame, yo te voy a dar más. Y cuando yo le doy a Dios, estoy reconociendo lo que Él me da. De lo recibido de tu mano, te doy. ¿Sí? Esto es algo espiritual. ¿Se acuerdan del primer versículo que leímos? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos se han desviado por esto, de la fe. Y también Dios nos da el diezmo para que aprendamos, ¿saben a qué? A soltar. Y a darnos cuenta que la plata no es nuestro destino. Nosotros tenemos que aprender a soltar. Vuelvo con el concepto. Los que administramos dinero, si vos no estás trabajando, no tenés nada que soltar. ¿Sí? Hay muchos que son amas de casa o ya no están trabajando y demás. El diezmo es para aquellos que están produciendo y teniendo ganancias. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Qué debemos hacer con todo esto? Ser fieles administradores de los bienes de Dios. Primera de Corintios 4:2. ¿Está? En la página 898. ¿Sí? 898. Dice así, 4:2. Primera de Corintios 4:2, página 898. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién se anima a leerlo? Mari. Para esto se requiere que cada administrador sea fiel. Ahí está. Todos nosotros somos administradores de Dios, ¿ustedes sabían? Dios te da a vos riquezas, muchas o pocas. Y Dios te pide que vos, administrando lo que Dios te dio, seas fiel. Y le des a Él lo que corresponde. Me gusta este concepto de administrador de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios te empleó. Vos sos un socio de Dios. Y vos como un mayordomo, como un administrador de Dios, le tenés que cumplir. Hay gente que trabaja en relación de dependencia y maneja mucho dinero. Y dice, yo no voy a tocar un peso que no es mío de mi jefe. Pero a Dios le tocamos. ¿Sí? Entonces Dios dice que cada uno de nosotros seamos fieles administradores de todo lo que Él nos da. ¿Sí? Seguimos. Ser socios con Dios. Proverbios 3, 9 y 10. Me encanta este versículo. Me encanta. Creo que alguna vez prediqué de esto con ustedes. Proverbios 3, 9 y 10. Página 502. ¿La tienen? Página 512, Proverbios 3, 9 y 10. ¿Sí? Y yo le voy a pedir a nuestro amigo Nacho que lea. ¿Sí? Que hoy no me levantó la mano y ya lo apunté yo. Bien. Honrar al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros y tus humildades. Pagares te buscarán de nuevo. Ahí está. Muy bien. Miren lo que dice. Honra a Dios con tus bienes. Y va a pasar algo. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares van a rebosar. ¿Qué es lo que dice Dios? Honrame, respetame, séme fiel con lo que yo te doy y yo voy a hacer que vos tengas tu heladera llena. Vamos a resumirlo en el siglo XXI, que puedas pagar tus cuentas. Honrame y yo voy a hacer que a vos te abunde. ¿Sí? Le voy a contar algo, porque vamos a leer este del último versículo. ¿Sí? Mientras ustedes buscan 2 Corintios 9,
6 y 7 le voy a contar algo. Hay mucha gente que suele tener serios problemas económicos y está en la fe. ¿Sí? Serios problemas económicos. Y yo siempre les pregunto a esas personas cuando me dicen, pastor, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años que no puedo sacar la cabeza. Y estoy luchando con las cuentas y la iglesia de ayuda y oramos y tratamos de conseguirle un empleo y demás. Y me acuerdo una vez fui a una señora y le digo, ¿vos sos fiel con Dios? Sí, yo soy fiel, tengo fe. No, hermana, ¿vos das el diezmo? No, pastor, yo no puedo. ¿No era que era fiel y que tenía fe? No, pero yo no puedo. Hermana, usted no puede salir de esta situación porque usted no es fiel a Dios y Dios no la puede bendecir. Si con lo poquito que tiene no es fiel, imagínate si Dios te da más. Y saben, las personas que son fieles a Dios, tarde o temprano, y más temprano que tarde, Dios las equilibra para que les sobre y no les falte. No para que sean ricas, pero para que puedan vivir con honradez. Y hacé la prueba. Sé fiel a Dios y vas a ver cómo Dios te va a equilibrar muy rápidamente. Porque Dios lo promete. Pruébenme, dice. Y Dios obra. ¿Sí? Dar con alegría. 2 Corintios 9, 6 y 7. Este es el último versículo que vamos a leer. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué dice? Escasamente segará. Y el que siembra generosamente también, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Quiero terminar contándoles algo, ¿sí? Creo que alguna vez le conté alguna historia de cuando estuve en La Rioja 5 meses dando estudios bíblicos, sin parar, y hay 50 estudios bíblicos, bajé 10 kilos. ¿Ustedes quieren bajar de peso? Sean instructores bíblicos. No me bajaba de la bicicleta. Bueno, recuerdo llegar a una casa humilde, una señora que estaba empezando a dar sus primeras clases como docente. Empezamos a estudiar la Biblia y demás. Ya había puesto fecha para su bautismo, se iba a bautizar, ¿sí? Y estudiamos el tema del diezmo. Y entonces ella se quedó diciendo, claro, no conocía, nunca había visto un pastor, nada, ni pastor y todo eso. Entonces me pregunta, ¿pero cómo es? Yo se lo dije así, mire Estela, ¿viste que yo estoy acá? ¿Que yo vengo todas las semanas? ¿Y que yo no soy de acá? Bueno, yo estoy acá en su casa enseñándole la Biblia y viviendo en La Rioja por 5 meses porque hay gente que diezma. Y por eso yo puedo estar acá. Ah, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y hay un montón de gente que puede estar predicando hoy el Evangelio y el Evangelio se está multiplicando por todos lados porque hay gente que es fiel y le da a Dios lo que corresponde. Se lo dije en la semana, el sábado voy a la iglesia y ella recién empezaba a la iglesia. Y cuando llega el momento de las ofrendas veo que Estela agarra y hace así. ¡Tuc! Y después termina el culto y se acerca a la tesorera y me dice, ¿tu estudio bíblico diezmó? Claro, sorprendido, si hay hermanos que van toda la vida a la iglesia y no diezman. Y le digo, sí, porque ella entendió que lo que está dando es para que el Evangelio se multiplique y le está dando a Dios lo que corresponde, ni más ni menos. Por eso yo quiero motivarte hoy a vos a que seas fiel a Dios y a que le des a Dios lo que Dios te va a dar más de lo que tenés y lo que necesitas. Probalo a Él. ¿Vamos a orar por esto? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias por darnos luz, por ayudarnos a entender un tema que muchas veces el mundo distorsiona. Gracias por recordarnos que tú no necesitas nada de nosotros y que tú nos das todo. Y nosotros hoy queremos serte fiel a ti y devolverte lo que tú nos das, Señor.
y la parte que te corresponde. No te queremos robar. Queremos tener tu bendición. Queremos tenerte como socio. Ayuda a mis amigos que están aquí, que tal vez están luchando con esto, para que te prueben y puedan ver tu fidelidad en sus vidas. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.